ustedes, ¿qué pasará con su cuerpo? Como un maniquí, ¿no? Sí. Se tira al piso y no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque quienes nos van a permitir mantener una postura, estar erguidos, hacer los movimientos, es la integración del sistema nervioso con los músculos, y los músculos, haciendo las veces de poleas, ¿sí?, van a poder hacer movimientos. ¿Ya? Y estos movimientos no son sacádicos, no son desordenados, no son asincrónicos, ¿no? Todo está modulado por el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, para proteger ese sistema que va a controlar toda esta parte, ¿sí?, donde está el centro del control nervioso, que es el cerebro, ¿sí?, que yo tengo que tenerlo bien protegido, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si mi cerebro estaría en mi hombro, o si estaría en mi nalga, o si estaría en mi pie, ¿no? Fácilmente podría lesionarlo. Me siento, lo aplastaría, ¿no? Piso mal, ya, un traumatismo encefalocraneal. Pero ¿dónde está el cerebro? En la cabeza. Y la cabeza tiene una conformación para proteger al cerebro, a eso le llamamos el continente, ¿no? El cerebro, el continente, lo que contiene, ¿ya? Tiene una estructura muy especializada. No es que, a ver, digamos, ustedes quieren protegerse aquí dentro. Le echan cemento, ladrillo de todas las ventanas, la puerta y ya está, nadie nos hace nada, ¿no? Pero no, el cerebro, aparte de tener una estructura bien rígida y sólida, ¿sí?, que le protege, tiene también otras estructuras que le van a permitir flexibilidad, un poco de distensión, ¿sí? Y estas son las meninges. Existe otro término que se llama leptomeninges, y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Bien, entonces las meninges. ¿Qué quiere decir meninges? Membrana, ¿sí? Membrana. ¿Y meningitis qué será? Una inflamación de esta membrana, ¿no? Todo lo que tenga el término itis habla de inflamación. Otro ejemplo de itis, a ver. Faringitis, por ejemplo, lo que le está dando a varios ahora, no me olvidé de traer una mascarilla. Hay bastantes ya casos de resfríos ahorita, ¿no? Pero yo me pongo mi doble mascarilla en el consultorio y estoy tranquilo. No traigo la infección a mi hijito, ni los contactos a ustedes. Pero si uno aquí empieza ya, le estornó a su compañera, al shock. Muy bien, así como el dengue, ¿no? Creo que estos días han reportado dengue por acá también. Y había zancuditos volando. Bueno. Entonces, estas meninges, ¿sí?, van a estar dispuestas de una manera especial, ¿ya? Protección para el sistema nervioso. Perdón. Yo sé que tiene ahí el control. Acá. Entonces, las meninges, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos nosotros dentro de la estructura de las meninges? Bueno, mejor dicho, en la cabeza, desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Esta imagen me gustó porque por capas nos va describiendo qué es lo que nosotros vamos a encontrar hasta llegar al cerebro, ¿no? Desde lo más externo, ¿qué es lo más externo que tenemos en nuestra cabeza? Incluso podríamos decir esa capa de cabello, ¿no? La capa de cabello, y luego está ya propiamente nuestro cuero cabelludo. ¿Sí? El cuero cabelludo, que es un tipo de piel muy resistente, muy gruesa, ¿ya?, va a tener la característica de contar con muchos folículos pilosos de donde van a nacer los cabellos, ¿sí?, donde se van a originar. ¿Puede tener glándulas sebáceas? Sí, puede tener glándulas sebáceas, ¿no? En el caso de los varones, gracias a una hormona que es la testosterona, nuestro cuero cabelludo puede ser mucho más graso que el de las damas, ¿sí? Por eso después los shampoos vienen, ¿no? Cabello graso, cabello liso, cabello no sé qué más. Al fin y al cabo, este producto del cuero cabelludo de todas maneras ayuda a cambiar el pH, ¿no? Evita que crezcan bacterias, hongos, otros bacterias. Así que no es bueno tampoco dejarse grasita en nuestro cuero cabelludo. Muy bien. Dicho sea de paso, ustedes van a, cuando estén en la emergencia, ¿no?, como médicos generales tienen que saber suturar, ¿no?, heridas.
Y muchas veces las lesiones que vienen para suturar vienen de cuero cabelludo, ¿no? Por diferentes motivos, un accidente de tránsito, una pelea de borrachitos, qué sé yo. Y entonces hay que suturar. Tienen que utilizar una sutura gruesa que pueda resistir la tensión del cuero cabelludo porque es muy gruesa, ¿no? Es muy densa, ¿sí? Pero si es que ustedes encuentran una lesión ya como un tip, ¿no? Que va desde el cuero cabelludo hacia la frente o hacia alguna parte de la cara, traten de usar el hilo la sutura más gruesa solamente hasta el límite del cuero cabelludo y en cara cambien de sutura. ¿Por qué? Por la parte estética, ¿no? El nylon que utilizan aquí, ¿no? Es casi como el de pescar, ¿no? Imagínense que hagan una sutura de ese grosor de sutura, valga la redundancia, en la piel delgada, ¿no? En la piel del rostro. Encima, si ese paciente tiene una piel queloide, pues le vas a dejar ahí como Frankenstein, ¿no? Unas cicatrices. Eso les digo porque puede pasar. A mí me pasó en el internado. Donde yo hice mi internado, ¿no? Como internos en medicina teníamos el apoyo del interno de odontología. Y el interno de odontología nos apoyaba, lo hacía mecánicamente, ¿no? Pero nos apoyaba en suturas, curaciones, cuando había muchos pacientes, ¿no? Imagínense que están en su emergencia tranquilo y llegan 3 de golpe. Un cortado, uno con cólicos y otro que no sabe qué tiene. Entonces, tú tienes que hacer tu triaje. ¿A quién le atiendes primero? ¿No? Tienes que diagnosticar rápido. Este es solamente sutura ya, pero hasta que lo suture me voy a demorar, no voy a ver el cólico, no voy a ver el otro que es lo que tiene. Entonces, si tienes un apoyo, ¿no? Dices, bueno, alguien sabe suturar ya, que lo vaya suturando, le voy a dar su antibiótico, lo que sea, su curación y ya. Y continúas con los demás. Y es lo que hacíamos, ¿no? Entonces llegó un día un borrachito con un corte de machete desde casa. Era piel nada más. Y le pedía al interno, ¿no? Apóyame con una sutura, le digo. Ya, ella siempre bien activo. Le hice el pedido para que saque de farmacia y todo y empezó a suturar. Y me dice, ya terminé, porque eran bien ágiles. Bueno, al menos el que estaba conmigo era bien ágil. Ya, ¿qué más hago? Me dicen. Ya, le digo, a ver, ¿cómo está? Y había pedido 2 suturas, una gruesa y una delgada, ¿no? Pero vi que con la gruesa le habían hecho todo hasta acá, hasta la frente, ¿no? Entonces yo lo vi al señor, está grabando, que de repente ese paciente después me va a reclamar. Entonces, cuando lo vi, ya pues, ¿qué iba a hacer? De esa vez no le van a volver a quitar y ponerle un delgadito, ya no tendría sentido. Lo lanzaron así nomás al paciente, ¿no? Pero obviamente podría quedar una secuela estética, ¿no? Pero tienen que pensar en eso también. Entonces el cuero cabelludo. Para cualquier sutura en la cabeza siempre se tiene que rapar. Cualquiera, si sea pequeño. De preferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los pelitos, ¿sí? Pueden quedarse introducidos dentro de la herida y ya si queda algo introducido, entonces es un camino de infección, ¿no? Pero de preferencia siempre se rapa. Ahora hay diferentes técnicas, una sutura simple, una corrida, pero de preferencia siempre se rapa el área, no toda la cabeza, el área donde está la lesión. Y ya ustedes van a ver que algunas personas, algunos técnicos ya han desarrollado otras técnicas de enfermería, quiero decir, o enfermeras, en donde al término de la sutura, en los extremos, dejan los hilos bien larguitos. ¿Para qué? ¿Ah? No tanto así, porque puede ser un nylon azul y va a resaltar, ¿no? Si fuera una seda negra podría ser. ¿Cómo? Para que le jalen, si no vienen a la consulta. No, lo dejan simplemente, eso también yo lo aprendí en el internado, ¿no? Lo dejan simplemente para poder adherir bien la gasa que va a cubrir la herida. Porque si ustedes tratan de poner un esparadrapo sobre el cabello, no va a pegar, ¿no? Entonces, dejan los extremos larguitos y cuando ya terminan de suturar, limpian, ponen la gasa y esos 2 extremos lo hacen como un lacito y ya están apretando mejor la gasa, ¿no? Si es mujer, con su cabello, no tienes para dejar extremos largos con el cabello, nomás ahí un nudito, ¿no? Pero ustedes tienen que ingeniarse, ¿ya? Tienen que tener esa mente de encontrar la solución. No esperen a que les digan, haz eso. Ustedes tienen que volar con su imaginación y pensar y encontrar la solución. Si alguno de ustedes hasta ahora ha esperado que le den todo, que le digan de dónde leer,
Cambien esa mentalidad, porque cuando estén en el SEUMS, cuando estén solitos, ustedes van a tener que resolverlo. Y lo van a hacer, y lo van a hacer bien, así que desde ahora empiecen a tener esa visión. Dicho sea de paso, nuestro sistema de salud no es el mejor, así que les va a faltar muchas cosas en la consulta, ¿no? Les puede faltar alcohol, les puede faltar una sutura, ¿no? Yo me acuerdo de un reportaje hace años, cuando era niño, de un médico que lo hicieron famoso, no sé, en una región de Ancash, creo. Era un neurólogo que lo mandaron a un pueblo grande y no tenía neurólogo, no tenía con qué, neurocirujano, no tenía cómo hacer las cirugías de cabeza. ¿Y qué hizo? Esterilizó los taladros esos mecánicos de hacer huecos en la pared y así hacía su sutura y sus pacientes salían bien, ¿no? Entonces, son cosas así en las que ustedes tienen que pensar más o menos. No de repente a un nivel de una cirugía, pero sí cómo solucionar la situación. Si no lo puedes solucionar, no pierdas tiempo y refiere a ese paciente a un centro donde sí lo puedan hacer. ¿Ya? Tampoco sean muy mandados de hacer cosas que, se murió el paciente y ahora, bueno, hice todo lo que pude. Tampoco es así. Siempre, les han enseñado ya lo que es el primum non nocere, ¿no? Sí, escuché. Lo que decía... Si no puedes sanar, no... Claro, es un dicho en latín de uno de los médicos más destacados de la antigüedad, los griegos, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es Galeno, pero el texto nunca se me olvida, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Primero hacer bien, ¿sí? Primero hacer bien. Y después, tengamos cuidado, adelante, si es que ustedes no lo pueden resolver, pásenlo a alguien que sí lo pueda hacer, o al menos denle una salida a ese paciente. Pero no vayan a hacerle un mal por querer hacerle un bien, ¿no? Primero hagamos el bien, ¿sí? Y de paso nos va a ir a la casa. Bueno, luego del cuero cabelludo está el periósteo, ¿sí? ¿Qué es el periósteo? La capita, que ahí nos lo dicen muy poéticamente, ¿no? La capita. Está bien, es la primera, ¿sí? Estructura que encontramos en el hueso, ¿no? Todo tiene membranas, entonces el hueso también tiene una cobertura superior, la que está más arriba, ¿sí? Y ese va a ser el periósteo. Ahora el periósteo solamente está por fuera del hueso, está rodeándolo, está enamorado. Y hay diferentes tipos de huesos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de huesos que encontramos? A ver, silencio. Un tipo de hueso, por su forma. ¿Ah? Plano, muy bien. ¿Estos pueden ser planos? Por ejemplo, el de la cabeza. ¿Sí? Plano. A ver, ¿qué otro tipo de hueso? Un hueso largo. A ver, un ejemplo de hueso largo. El fémur, ya el clásico, ¿no? ¿Qué otro tipo de hueso? Cortos, ya. A ver, un ejemplo de corto. Falanges, los falanges. Allá muy bien, huesos de la mano, son cortitos, no miren sus cartas acá. ¿Y qué otro falta? Irregulares. A ver un ejemplo de irregular. Ya, muy bien, te ayudaron. Vértebras, ¿no? Vértebras. Ya, también están los de San Miguel. Todos estos huesos, ¿sí? Los de las vértebras, por ejemplo, no tienen una forma definida, ¿no? Tienen un cuerpo, tienen una apófisis, tienen una... Bueno, entonces, por eso se les llama irregular. ¿Ya? Después están los huesecillos del oído, ¿no? ¿Cuántos son los huesecillos del oído? 3. Son 3. ¿Cómo se llaman? Martillo, estribo y... Muy bien. Son los más pequeños, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. ¿Y en total cuántos huesos tenemos? Yunque. 200. Depende. Hasta ahora no han descubierto otro más. Es... ¿Dónde está el ioides? ¿Y por qué se llama ioides? ¿Ah? Porque está aquí en la garganta. Músculo yoide. Yoimilo, yoideo. Muy bien, es un hueso flotante, ¿no? Es un hueso flotante que no está articulado con otro hueso. ¿Y cómo es que está aquí? Sujetado por los músculos. Infrayoideo, superioideo. Ioides, en latín, quiere decir... A ver, ¿cuántos son aquí de alianza? No, ya... Ninguno. Claro, somos íntimos de alianza, ¿no? Pero en realidad iba por lo contrario. Ioides quiere decir U, ¿no? ¿Qué forma tiene el ioides? De una U, pues, ¿no? Entonces, por eso viene el nombre, ¿no? Muchas de las denominaciones en anatomía vienen de anatomistas que cuando vieron por primera vez una estructura del cuerpo,
no sabían qué nombre era, ¿no? Por ejemplo, como Adán. Adán es creado y Dios le dice, ¿no? Pone nombre a todos los animales. ¿Acaso el elefante siempre se llamó elefante? ¿O acaso no creo que Lea fuese elefante, de repente tenía otro nombre? Pero él tenía que ponerle nombres. Los anatomistas igual. De repente se interesaron por el estudio de la anatomía y veían algo en el cuerpo y decían, ¿cómo se llamará esto? Bueno, de repente sabían que era brazo, pierna, pero adentro, cuando iban encontrando cosas, no tenían un nombre. Entonces tenían que ponerle un nombre, ¿no? Y por ahí vieron el hioides y este hueso, que no se articula con ninguno. ¿Qué nombre será? Se parece a una U, ya, que se llama hioides. Y así las meninges también traen sus nombres de referencias que los antiguos más o menos lo relacionaban y muchos de esos nombres quedan hasta ahora. Algunos nombres se han ido cambiando con el tiempo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos al periósteo, ¿sí? Y hablábamos de los tipos de huesos porque el hueso del cráneo es un hueso plano, ¿sí? Si queremos hablar un poco más de su estructura del hueso plano, ¿sí? Vamos a decir que tiene dos tablas, ¿no? Una tabla, en el caso de aquí de los huesos del cráneo, una tabla externa y una tabla interna, ¿sí? Y en el centro de los dos, ¿qué hay? Diploe. ¿Qué es el diploe? Suena a huevo, Diploide. pero no es. Es la médula, ¿sí? Es la médula del hueso. En un hueso largo, por ejemplo, la médula ósea está en la parte central, ¿no? ¿Cuántos tipos de médula ósea? ¿Ya he llevado hemato? Ya. Sí, sí. A ver, Blanca ¿cuántos tipos de médula ósea hay? Roja y amarilla. La roja y la Amarilla o y la blanca. amarilla, ¿no? ¿Banderas de algún país con rojo y amarillo? Perú. ¿Qué? Ah, no. Eres eléctrico, al toque, para responder. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Está bien. España también. Muy bien, entonces no hay cómo relacionarlo, ¿no? Pero es médula ósea roja, casi blanca, y amarilla, ¿verdad? Blanco o Sí, amarillo. ahí está España, por ejemplo, ya. Supongamos que la médula ósea es española. Entonces, rojo y amarillo, ya está. ¿Qué cantidad o qué tipo de células en mucha cantidad encontramos en la médula ósea roja? Eritrocitos. Hematopoyéticas, ¿no? Si quieren decirlo sencillo para el paciente, si un paciente le pregunta, o algunos tengan de quise, doctor, ¿y qué es la médula ósea roja? No le vas a decir hematopoyética, ¿no? Porque esa rata del paciente colapsa, ¿no? Tienes un epiléptico ahí de ¿Qué es eso? ¿Cómo lo dirían con sus propias palabras hematopoyética? Las horas formadoras de... Ya, muy bien, gracias. Aprovecho de decirles esto porque cuando están en la consulta, ustedes pueden tener mucho léxico y lo van a tener, pueden tener muchos términos, pero al paciente hay que hablarle siempre en términos sencillos, ¿no? Dependiendo de la educación del paciente. Alguna vez les va a tocar atender un paciente médico, ¿no? Y no les va a decir que es médico por si acaso. Así que, con más razón estudien, ¿no? ¿Qué roche sería, no? Que estás atendiendo a alguien y le das otro tratamiento, por más sencillo que sea, y después, eres colega, te van a decir, ¿dónde has terminado? ¿No? Bueno, así que, al menos cuando yo me he atendido, las poquísimas veces que me he atendido con un médico, no le he dicho que es un médico porque no tiene sentido, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy médico, como presumiendo. A ver, se puede poner nervioso otro paciente, otro colega, ¿no? Entonces, muy tranquilo. ¿Cuándo sí lo he dicho? Cuando he visto que mi atención no era buena. Porque a veces el colega puede estar cansado, estresado, aburrido, no quiso estudiar medicina de repente, y tú ves que algo no va por ahí, entonces, ¿cómo estás? No, sí. No, soy colega, digo, ¿no? Sí, ya, y te examinan mejor, te dicen cómo esto, no sé cuánto, ¿dónde estás trabajando? Podemos compartir, no, y es otra cosa, ¿no? Pero ustedes sean diferentes, siempre den un trato especial a todo el mundo. Cansa, jóvenes, de repente algunos no y los admiro, pero muchas veces el trato con el paciente puede cansar. Sin embargo, tenemos que sobreponernos a eso y dar lo mejor de nosotros, ¿ya? Hasta que decidan cambiarse de carrera o una especialidad donde no tengan contacto con pacientes. Pero al que le gusta, muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces, y con eso no los quiero desanimar, ¿no? Sino que más bien para que vayan viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, el periósteo, ¿sí? Y luego tenemos al hueso. El hueso, ¿no? Ya propiamente es
sólido completamente, ¿no? Vamos a tener ahí a su médula, que en el caso de los huesos planos es el diploe, ¿no? Que ya hemos dicho que es la médula ósea. Si queremos seguir abundando, podemos preguntar incluso, o les puedo preguntar qué tipo de crecimiento tienen los huesos, ¿no? Pero lo van a ver en osteomuscular, ¿ya? ¿Cuál es? Ya lo van a ver en osteomuscular. Puede ser endocondral, ¿sí? Todo eso tiene que ver ahí en el crecimiento del hueso. El hueso plano tiene un tipo, el hueso largo vayan a leer. De pasito nomás, no es que tienen que hacer un artículo científico de ahí. De paso leanlo y eso se les va a ir quedando. Entonces, luego del hueso, si queremos completar esta imagen, habría nuevamente periósteo, ¿no? Por la parte interna también. Y inmediatamente después de ese periósteo, por dentro, ¿sí? Va a estar la primera meninge, que es la dura madre, ¿no? Cuando estén enojados, ya no lo manden por un lado, sino digan dura madre, ya está. La dura madre es una meninge muy resistente, es una meninge muy densa, ¿sí? Ya fueron al laboratorio, ¿no? Para hacer la parte de anatomía. Creo que todavía debe haber uno de los cerebritos, una parte del cerebro que tiene todavía duramadre. De repente alguno de ustedes lo ha visto. Es como que si hubiera el cerebro ahí y tiene algo duro adherido, una capa dura. Esa es la dura madre. ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? ¿Han ido a práctica? Sí, pero no hay. ¿Ya no estaba? La verdad ya se lo comieron. No, hay uno que tiene capa. Hay uno que tiene capas, ya. Entonces, la próxima vez que vayan a verlo, traten de recordar, ¿no? La dura madre es bien densa. No sé si ustedes han visto esas pelotas de cuero, ¿no? Cuando se revienta y queda el cuero así es de densa, de dura, ¿ya? Por eso los anatomistas cuando la vieron, ¿no? Le pusieron pues dura madre, en latín dura mater, ¿no? Que es una matriz dura, una meninge, una capa dura, ¿sí? Esta dura madre, así como las otras meninges, tiene sus características. No es que es solamente una capa dura y ya, tiene unas subcapas, ¿sí? Y estas subcapas van a tener cierto grado de firmeza. Bueno, antes de pasar, luego tenemos a la otra capa que es la aracnoides, ¿sí? Igualmente su nombre proviene de algo que relacionaron los anatomistas con lo que conocían de su entorno, ¿no? Y finalmente está la pía madre, que es la más íntima, ¿ya? O la aliancista, si quieren, como dice su compañero. Y luego de esto ya está el cerebro, ¿sí? Entonces, miren, todas estas estructuras aquí son las que van a proteger al cerebro, ¿sí? Y las meninges se van a encargar pues de que el cerebro no entre en contacto directo con el hueso, van a permitir crear un espacio cerrado en donde un líquido conocido como el líquido cefalorraquídeo va a hacer las veces de amortiguador, ¿ya? También tiene otras funciones el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver, pero una de las principales, si hablamos de algo mecánico, es de amortiguar. ¿Qué va a amortiguar? Que el cerebro de nosotros, nuestro cerebro, no esté chocando como una pelota de ping-pong adentro del cráneo, ¿ya? Si no, imagínense, ustedes han visto ese juego mecánico, creo que le dicen la zunga, la tonga, ¿no? Tagada. ¿Cómo? ¿Cuál? Samba, no sé qué, ese es un redondo y da la vuelta y todos tienen que Tagada. agarrarse y a algunos se les sale la falda, el pantalón, la ropa interior, ¿no? ¿Ve YouTube o solo estuve? ¿Ya cómo se llama ese juego? Tagada. La samba, ¿no? La samba, esa. Si no, nuestro cerebro estaría como la samba, ¿no? Cada vez que ustedes están desplazando, moviendo, adentro hay un efecto, ¿sí?, de flotabilidad del cerebro, y si no hubiese eso, nuestro cerebro estaría como la samba, pum, 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 pum. Y el cerebro, pues, no tiene piel como nosotros, no tiene grasita para amortiguar. Entonces, cada vez que se choque, ¿qué va a pasar con los huesos chiquitos? Se rompen y tendrían moretones nuestro cerebro, ¿no? Y al final terminaríamos todos desangrados por dentro. O nuestro cerebro perdería sus capacidades. ¿Qué está en lo más superficial del cerebro? La pía madre. Ya están los somas, bueno, está la pía madre también, ¿no? Pero hablando propiamente del cerebro, ¿cuántas capas tiene la corteza cerebral? Blanca, gris. La corteza cerebral, ¿cuántas capas tiene?
Ya lo vamos a ver. Entonces, pero la corteza cerebral va a tener funciones motoras y sensitivas, ¿no? Imagínense que estas partes de nuestro cuerpo, motoras y sensitivas, estén chocándose todo el tiempo, lesionándose, y van a tener un efecto del resto de nuestro cuerpo. Se choca la parte de mis extremidades, estaría así, así, tendría alteraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estas meninges nos ayudan en eso y cómo el líquido cefalorraquídeo. Ya. Vean. Nuevamente en este corte lo agrandamos y ¿qué es lo que observamos aquí? Desde afuera hacia adentro, cuero cabelludo, piel, ¿no? Ah, debajo del cuero cabelludo hay grasita, claro que sí, puede haber tejido adiposo, ¿sí? Y luego tenemos el periósteo, ¿no? Luego tenemos el hueso, propiamente, con su parte central, que tiene su médula o diploe, ¿sí? Nuevamente después, terminando el hueso, tenemos otra capa de periósteo aquí, e inmediatamente después tenemos a la primera meninge, ¿sí? A la dura madre, aquí en verdecito. Pero, ¿qué pasó? Pintaron mal. Miren, debería estar aquí, ¿no? Pero el verde también se va por acá. Ah, ¿por qué? Porque la dura madre también forma unos espacios por donde va a discurrir por el centro sangre. ¿Y qué tipo de sangre? Venosa. Entonces, ¿qué hace la dura madre formando estos espacios acá? ¿No? Ella se dispone, como tiene dureza, ¿no? En sus capas, ¿no? Dispone esos espacios para que discurra sangre y se formen estos senos venosos. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante cómo se disponen estos senos venosos. Y cuando veamos circulatorio, cuando lo vean con otro docente, también van a ver estos senos venosos. ¿Ya? Entonces la dura madre no solamente está haciendo un círculo, ¿no? E incluso las meninges van más allá de la cabeza, también se van por todo como es todo el sistema nervioso central, van a través de la médula, ¿sí? Van recorriendo la médula, ¿no? Con todas sus capas íntegras. Y estas meninges van a sufrir algunas modificaciones a lo largo de la médula espinal para fijar bien a la médula, para fijarse bien a los alrededores de la médula, ¿no? Bueno, de manera general, sigamos viendo. Debajo de la dura madre vamos a encontrar a la aracnoides, ¿sí? Y la aracnoides también tiene sus capas y unas prolongaciones, ¿sí? Unas prolongaciones aracnoideas que son conocidas también como trabéculas, ¿no? Y ya bien cerquita del cerebro, ¿no? Prácticamente bañándolo, cubriéndolo, siguiendo sus curvas, está la pía madre, ¿no? Muy bien, la pía madre. Así de manera general, entonces ya nos vamos ubicando de qué se trata todo esto, ¿sí? Muy bien. Veamos cómo la pía madre aquí, ¿sí? Y este es un corte sagital. Estamos viendo cómo la dura madre no solamente recubre el interior del cráneo, sino que también habíamos dicho que se repliega, ¿no? Y forma senos. Este de aquí, por ejemplo, tiene una forma característica, ¿no? Y termina formando una membrana que se conoce como la hoz, ¿no? La hoz del cerebro. Muy bien. Y también el cerebro tiene su hoz. Todos tienen su hoz. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo para las diferentes cavidades va a estar haciendo su repliegue la dura madre e incluso se distribuye hacia la médula. Bueno, ahora sí, comenzamos con los detalles. Entonces, la dura madre también es conocida como la paquimeninge, ¿sí? ¿Qué quiere decir paquimeninge? ¿Cómo? ¿Hueso? Ah, grueso. Ya, muy bien. Entonces en otra clase, ¿no? Paqui quiere decir grueso, ¿no? ¿Se acuerdan de los paquidermos? ¿Quiénes son los paquidermos? Ah, entonces dicen en la clase anterior. Los paquidermos son los elefantes, ¿no? ¿Han visto Discovery? ¿Han leído los libritos de la naturaleza? Ya. Los elefantes son paquidermos. ¿Por qué? Paquidermos. ¿Qué quiere decir? Paqui es grueso y dermos, piel. Tiene una piel gruesa, ¿no? ¿Han visto algún elefante? ¿Sí? ¿Dónde? Para ir. En el zoológico. ¿Ah, sí? Ya voy a ver uno. ¿Pero lo han acariciado? No, no estamos iguales. Sí se puede.
Pero tiene una piel gruesa, ¿no? Esa piel de los elefantes también es muy interesante. Y no es que por los elefantes venga este término, ¿no? Sino que paqui se refiere a grueso, ¿ya? Y dermos de piel. Ahora, aquí no es paquidermos, es paquimeninge. ¿Qué será paquimeninge? Membrana gruesa, ¿no? Membrana gruesa. Siempre que ustedes tengan dificultad de entender algo, desde el nombre desglosen los términos y van a aproximarse, no es que tengan toda la respuesta, pero van a aproximarse a lo que se quiere entender, ¿ya? Así como peritonitis, por ejemplo. ¿Qué es El peritonitis? peritoneo. Inflamación del peritoneo. Inflamación del peritoneo, ¿no? Entonces ya vieron eso, ¿no? Pero ya se van imaginando, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, esta capa, ahora, ustedes ya deben haber visto los diferentes tipos de células que tenemos, ¿no? Aquellas células que están en la sangre, ¿cómo las denominamos? Los elementos formes que son, pueden ser glóbulos blancos y glóbulos rojos, o eritrocitos o leucocitos, y así se van subdividiendo, ¿no? Las células que encontramos en el cartílago, ¿cómo se denominan? Queratinocitos. También hay fibroblastos, pero propiamente del cartílago, condrocitos, no los condrocitos. También hay fibroblastos, pero el protagonista ahí es el condrocito. Y ahora, en las meninges, ¿qué células predominarán? ¿Y por qué los fibroblastos? Porque son membranas. Ya, porque son membranas, pero ¿qué es lo que producen los fibroblastos? Colágeno, ya. ¿Y qué es lo que va a hacer el colágeno? ¿Qué características tiene? Soporte. Soporte, elasticidad, ¿no? Mientras haya determinado tipo de colágeno y sea más denso, las estructuras van a ser más fibrosas, ¿sí? Más densas. Muy bien, entonces, aquí nuestra paquimeninge está compuesta por fibroblastos y en las otras meninges también hay, pero tienen sus características y va a ser por capas, ¿no? Fibroblastos alargados, ¿no? Y estos fibroblastos se van a encargar de producir fibrillas de colágeno. Estas fibrillas van a ser abundantes, ¿sí? Mayor cantidad de colágeno, abundante resistencia, ¿ya? Muy bien. De paso, estoy escuchando bastante el término de colágeno, ¿no? Ahora dicen, y su colágeno, y tu colágeno, no sé a qué se referirá. De repente a la dura madre, ¿no? Si por ejemplo en el centro de salud, las técnicas, las enfermeras, tu colágeno, le dicen tu colágeno. Y otra vez le digo, ¿cuál? ¿El hidrolizado o el de origen animal? ¿Qué estaban pensando? No sé. Bueno, 3 capas. La dura madre tiene 3 capas, ¿sí? Porque se bailan mucho por ahí. 3 capas tiene. Una capa externa, una interna y una celular, ¿ya? Si existe algo externo, tiene que haber algo interno, ¿no? Y si existe algo interno, tiene que haber algo externo. Y celular aquí ya no cuadra, pero acuérdense que es la tercera, ¿ya? Ahora, lo normal sería pues que sea una capa externa, una capa celular al centro y una capa interna, ¿no? No se vayan a confundir. En el orden de la posición, primero está la externa, la interna y luego la celular limitante. Ese es el orden, ¿ya? Externa o perióstica. Ahí se va acomodando mejor la identificación de esta primera capa de la dura madre. Externa o perióstica, ¿por qué? Porque va a ser la que va a estar en contacto con el periósteo, ¿no? Es el primer sitio de contacto de la dura madre con el hueso, ¿sí? Por eso también se puede llamar externa o perióstica, ¿sí? ¿Cuál va a ser su característica? Va a tener fibroblastos, los cuales van a ser grandes y alargados, ¿sí? Grandes y alargados. Muy bien. Entonces aquí nosotros estamos viendo, vamos a aprovechar esta imagen. ¿De dónde es esta imagen? De la Inés. Ah, ya la leí el libro. Ya, muy bien. Pero está medio borrosita, ¿no? Ustedes compran su libro de Amazonas, ¿no? Yo compré mi libro de Amazonas, estaba medio borrosito, pero me conseguí el PDF y ahí lo vi, ¿no? Miren, aquí está la dura madre, ¿sí? Todo esto es la dura madre y
y aquí están sus tres capas: la externo-perióstica, ¿sí?, la meningia y la celular limitante. Habíamos dicho que la primera, aquí está el hueso ya propiamente, ¿no? Está su periósteo. Entonces la primera se encuentra ya directamente relacionada al periósteo, ¿sí? Y van a haber fibroblastos grandes y alargados, ¿no? Eso está de manera esquemática, pues. Muy bien. Luego encontramos a la capa interna o meningia, ¿sí? Interno meningia. Si desean ustedes para recordar, meningia se la denominará porque está en contacto con las otras capas meningias de la misma dura madre, ¿no? Interno meningia, se acabó, ahí nomás. También va a tener fibroblastos alargados, ¿ya? Pero estos van a ser mucho más aplanados, ¿no? Esa es la característica. De igual forma, estos van a producir también fibras colágenas, ¿no? Pero siempre lo más denso vamos a encontrarlo en la capa externa. Por debajo de esta dura madre meningia, interna o meningia, ¿sí?, mejor dicho, encontramos a la capa celular limitante. Este es el límite ya de la dura madre hacia adentro. Por lo tanto, esa capa se llama celular limitante porque es el límite de la dura madre, ¿sí?, para que lo puedan relacionar y se acuerden las menciones, ¿ya? Que también va a tener gran cantidad de fibroblastos, pero estos van a ser sinuosos, ¿no? ¿Qué quiere decir sinuoso? Sinusoide. Curvas, que tiene ondulaciones, ¿sí? Cuando ustedes manejan, ¿quiénes aquí manejan carro o moto? Han ido por la carretera alguna vez manejando y hay un aviso que dice peligro, carretera sinuosa, ¿no? Es porque tiene curvas, bueno, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, miren aquí los fibroblastos, según el esquema, están dispuestos de manera sinuosa, ondulante, ¿sí? Muy bien. Estas capas van a tener, ¿sí?, diferentes tipos de adherencias entre ellas. Por ejemplo, la capa externa perióstica se va a adherir muy bien al periósteo, pero se va a adherir mucho mejor donde están las suturas craneales, ¿no? ¿Conocen a las suturas craneales? Está la frontal. Muy bien. Estas suturas se ven por fuera y también se ven por dentro, ¿verdad? Ya. Exacto. Entonces, a ese nivel es donde la dura madre se sujeta más. ¿A través de qué? De su capa externa o perióstica, ¿no? De repente se está adheriendo muy bien en la parte del hueso plano, se encuentra con una sutura y se agarra mucho mejor, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí venía la adherencia, ¿no? La adherencia varía en cada capa, ¿sí? Ya dijimos que las tres capas, ¿no?, desde afuera hacia adentro van a ser la externa, interna y la celular, y en este caso, por la adherencia, por la sujeción, ¿no?, por el agarramiento, ¿sí?, de la dura madre, vamos a encontrar que la externo-perióstica tiene una superficie interna craneal, ¿no?, va a ir a ese nivel, y es más firme a nivel de las suturas, y también de otra parte muy irregular del interior del cráneo, que es la base del cráneo. ¿Han visto cómo es la calota craneana por dentro? La bóveda craneana es más o menos lisa, ¿no? Tiene algunas protrusiones, algunas alteraciones, marcas de las meninges, de las arterias, de los vasos, ¿no? Pero ya, es planita, es como una cúpula. En cambio, ¿cómo es la base del cráneo? Es irregular, ¿no? Es como un meteorito que están explorando ahí, tiene superficies irregulares, protrusiones, depresiones, agujeros, ¿no?, que vienen en el examen. Entonces, ahí es donde más se va a adherir o sujetar la dura madre, ¿sí? Si es que ustedes quieren verlo, de lo más irregular, las suturas son superficies irregulares, podríamos decirlo, y la base del cráneo también. Ahora, en el caso de la meninge, de la capa interna o meningia, ¿sí?, esta va a tener pocas uniones celulares entre los fibroblastos, ¿ya?, y
su mayor resistencia va a darse por el colágeno entrelazado. O sea que a este nivel de la capa interna meningia media, ¿sí? Como ya no hay periodos de donde agarrarse, se tiene que sujetar, ¿no?, de la capa externa, ¿sí? Y ella está en el medio, ¿no?, entre la capa externa y la capa celular limitante. Ahí es donde se adhiere. No tiene mucha adherencia, pero a lo largo sí se adhiere bien por sus células alargadas, sus fibroblastos, ¿ya? Y también por el colágeno producido, ¿no?, que se entrelaza. Ahora, la capa celular limitante, dentro de todo, es un plano de debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su adherencia no es muy buena. Si ésta llega a sufrir una contusión, un efecto mecánico de repente, fácilmente va a ser invadida por las hemorragias, ¿ya? ¿De qué capa estamos hablando? De la celular Limitante. Esto nos va a permitir entender en un momento, cuando hablemos de algunas hemorragias que ocurren en la parte endocraniana, ¿no?, de una hemorragia interna. Entonces, no se olviden por favor de esto, ¿ya? La adherencia en cada capa. Si estamos hablando de que el plano de debilidad es la capa celular limitante, está la capa celular limitante, ¿sí?, presenta el plano de debilidad entre la dura madre meningia y entre la primera capa de la aracnoide, ¿sí? Puede ser fácilmente invadida por hemorragias. Aquí hay vasos, ¿no?, de paso. A nivel de la dura madre, en su primera capa, pueden haber vasitos, ¿no? Acá hay vasos también que están bañando el cerebro ya, y la pía madre por ahí los envuelve. Pero pueden haber hemorragias que surjan a este nivel de pequeños vasos y que van a invadir fácilmente, ¿sí?, a esta capa celular limitante. Muy bien. La bóveda craneana, ¿no?, nosotros podemos, y ustedes también lo han visto en anatomía, podemos dividirla en tres grandes partes, ¿sí? Una fosa craneana anterior, una fosa craneana media y una fosa posterior. Entonces, la irrigación de nuestra dura madre, ¿sí?, va a venir de acuerdo también a esta división. Aquí estamos viendo, ¿no?, fosa craneana anterior, media y posterior. Bueno, la fosa craneal anterior, ¿sí?, tiene relación con estructuras arteriales como las carótidas, ¿sí?, y estas van a darle la irrigación. La carótida interna, arterias sigmoidales y las ramas de la arteria faríngea ascendente van a darle irrigación a la dura madre que está en la fosa anterior, ¿sí? Si es que alguna de estas ocluye o tiene alguna alteración, bueno, al menos con la dura madre no va a haber mucho problema, pero con las otras estructuras, por ejemplo las carótidas, sí va a tener repercusión. Sin embargo, esa es su irrigación.